A la palabra. Romanos capítulo 5. ¿Recuerdan? Hace 4 semanas empezamos a ver la doctrina del Evangelio, empezamos a hablar bíblicamente lo que es el Evangelio completo, ¿verdad? Cómo exponerlo, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Y de aquí entonces empezamos a decir, pero ¿de qué me salva? ¿Y por qué son buenas noticias? Y entonces el entendimiento empezó, ¿verdad?, a hacer, primero hablar del pecado. Y entonces las últimas 2 semanas hablamos de la doctrina del pecado y entender, ¿verdad?, qué es lo que Dios me salva. Y entonces al hablar de la doctrina del pecado, después viene a hablar la doctrina de la justificación, que viene siendo la forma en que Dios nos salva por medio de la fe. Y ahí es donde quien guste lápices, hermanos, y boletines para escribir, yo sé que tienen memoria de computadora y no se les olvida nada, pero quien quiera escribir atrás, ¿verdad?, en sus boletines, ahí el hermano Cristian está ofreciendo a $2 el lápiz, ¿verdad? No se cree. Muy bien. Romanos capítulo 5, yo creo que es un verso que todos hemos escuchado o no sabemos bien. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. ¿Y qué es eso? ¿Verdad? ¿Qué es eso? Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. La Nueva Traducción Viviente lo lee: por lo tanto, ya que fuimos declarados justos a los ojos de Dios por medio de la fe, tenemos paz con Dios gracias a lo que Jesucristo nuestro Señor hizo por nosotros. ¿Lo entendió mejor? Sí. Amados, después de haber hablado del pecado y decir que todos tenemos máster y doctorados en pecados, amén. Después de saber que todos estamos en la misma condición, donde tenemos la culpa de haber quebrado las leyes de Dios, los mandamientos del Señor, los deseos, la voluntad de Él, estamos condenados. No importa si lo crees o no lo crees, estás condenado delante de Dios. Tal vez delante de la ley del hombre no, tal vez delante de una religión no, tal vez una religión te enseña que si haces ciertos rezos y si haces ciertas mandas y haces o das ciertos favores a Dios, pues tú ya lo hiciste. Otros, ¿verdad?, creen que no existe Dios y no hay que darle cuentas, pero no importa lo que tú creas, la verdad es que todos estamos condenados. Dice la palabra de Dios: por cuanto todos pecaron, todos están fuera de la gloria de Dios. Nadie tiene el derecho de ir nuevamente hacia el Padre. Y entonces aquí, amados, nos quedamos en esa condición de pecado y mucha gente busca el poder redimirse, el poder quitar de ellos la culpa. ¿Y por qué creen que existen tantas religiones? ¿Por qué creen que existen tantas y tantas religiones? Porque la gente anda buscando la forma de sentirse ¿qué? Bien, sentirse bien con Dios, tener paz. Y si usted me pregunta: oye, pastor, ¿por qué hay tantas religiones? Pues si leemos ahí mismo en Romanos, amados, capítulo 1, verso 18 en adelante. Pero Dios muestra su ira desde el cielo contra todos los que son pecadores y perversos. ¿Contra quién muestra la ira Dios? Contra los pecadores y perversos. ¿Recuerda qué hizo Dios en el diluvio? Desató su ira, ¿verdad? O sea, exterminó a toda la humanidad por su pecado. Ellos conocen la verdad acerca de Dios porque Él se ha hecho evidente. Pues desde la creación del mundo todos han visto los cielos y la tierra. ¿Quién ha visto el cielo y la tierra, hermanos? Todos. Cuando vas al mar, te paras frente al mar y ves la inmensidad del mar y las olas que no terminan una tras otra, ¿en qué piensas? En la grandeza de Dios, en el poder de Dios. Uno dice: ¿cómo puede existir algo tan grande, tan inmenso? Y nos empieza la mente, ¿verdad?, a llevar, pues alguien tuvo que haberlo creado. Cuando a veces te pones, ¿verdad?, a ver los cielos, ¿qué tal las tormentas en la madrugada que ha habido últimamente, hermanos? Con esos bonitos truenos que te despiertan a las 4 de la mañana, ¿verdad?
y que corren los niños a tu cama, ¿verdad? Asustados, y se oye y tiembla la tierra con los truenos, hermanos, y se ven los rayos. Dices tú, ¿quién hace eso? ¿Qué fuerza hace eso? ¿La madre naturaleza? El poder de Dios. Los cielos, la tierra, amados, hacen evidente que hay un Dios. Pues desde la creación del mundo todos han visto los cielos y la tierra. Por medio de todo lo que Dios hizo, ellos pueden ver a simple vista las cualidades invisibles de Dios, su poder eterno, su naturaleza divina. Así que no tienen excusa para no conocer a Dios. Pero luego viene esto. Es cierto, ellos conocieron a Dios, pero no quisieron adorarlo como Dios ni darle gracias. En cambio, empezaron a inventar ideas necias sobre Dios. ¿Cuáles son las ideas necias? Dice, afirman que ellos son sabios y Dios los abandonó, verso 24, para que hicieran todo tipo de clases, todas las cosas vergonzosas que deseaban en su corazón. Y luego dice, verso 23, en lugar de adorar a Dios inmortal y glorioso, rindieron culto a ídolos que ellos mismos se hicieron con forma de simples mortales, como una virgencita, ¿verdad? Con forma de aves, con forma de animales de 4 patas y de reptiles. ¿Qué quiere decir esto? Todo el mundo, hermanos, reconoce que hay un Dios. Los hindús tienen miles de dioses. Los chinos reconocen que hay dioses. Los egipcios reconocen que hay dioses. Los griegos también. Los indios americanos también. Los aztecas también. Los incas también. Todos los mayas, todo ser humano en toda la tierra sabe que existe un Dios. Pero por necios, por nuestro pecado, siempre hacemos de Dios algo que nos convenga. ¿Por qué? Porque el Dios perfecto, santo, justo, hermanos, es tan difícil de seguir si no es que Él nos da su poder para seguirlo, que entonces la humanidad buscamos una manera de justificarnos, una manera de sentirnos bien, una manera de que yo me sienta que tengo paz con Dios, y entonces son creadas tantas religiones y tantas formas de pensar. Pero tenemos que entender que según la palabra de Dios, el Padre Celestial, desde el principio, desde antes de crearnos, diseñó una sola forma, un solo camino por el cual todos nosotros podemos ser perdonados y podemos ser justificados, o sea, hacernos buenos delante de los ojos de Dios. ¿Qué es la justicia? Justice, ¿verdad? ¿Qué es la justicia? La justicia, hermanos, es aquel principio, o sea, aquello que nos invita, que nos hace inclinarnos a obrar y juzgar respetando la verdad, dando lo que corresponde a cada uno. La justicia es, tú haces algo bueno, entonces te mereces algo bueno. Tú haces algo malo, entonces te mereces algo malo. Es dar ya sea un premio o un castigo según lo que se merezca. Por ejemplo, ¿verdad? Cuando eras chiquitinillo, ¿verdad? Más medianilla, te pegaban diferente tus papás, si nada más, por decir así, si desobedecías en algo pequeño, ¿cuántas te daban? 1 o 2. Pero si desobedecías en grande, ¿cuántas te daban? Media hora. Y luego, peor si tenías de las mamás que te pegaban y te hablaban al mismo tiempo, ¿eh? Te dije que no hicieras eso porque yo. Oh, ya párale, mamá, ya no hables, ¿eh? La justicia es darte lo que mereces, sea una recompensa según lo que hiciste bien, o sea castigarte según lo que hiciste. Esa es la justicia, esa es la idea de justicia. ¿Qué nos merecemos tú y yo delante de Dios?
castigo, condenación. ¿Por qué? Porque hemos quebrado su ley, sus mandamientos. Todos. Ahora, tenemos que empezar a pensar esto. Bueno, si Dios es justo, si Dios es santo, si Dios es un buen juez, ¿cómo puede un buen juez perdonar a los culpables? ¿Cuántos somos culpables de pecados? Todos somos culpables. Pero si Dios es un buen juez, pues no debería perdonar a quién, a nadie. Él debería aplicar la justicia. Y entonces aquí entramos en un problema. Si Dios es justo y bueno, pero perdona a los pecadores, pues entonces a lo mejor no es tan buen juez. Diríamos. Pero entonces tenemos que entender esto: ¿cómo un Dios santo y bueno puede justificar a los pecadores? Proverbios 17:15 nos habla del corazón de Dios. Proverbios 17:15. El Señor dice así: absolver al culpable, o sea, quitarle al culpable su condena, y condenar al inocente son dos cosas que el Señor odia. Fíjate bien, cuando alguien hace algo mal, pero esa persona tiene dinero y compra al juez, y el juez dice: él no es culpable, es inocente, eso lo odia a Dios. Y también al revés, cuando una pobre persona no tiene dinero, pero hay que, ¿verdad?, culparlo por algo inocentemente, y el juez dice: este es culpable, pero es inocente, eso también lo odia a Dios. Entonces, ¿cómo Él hace eso? ¿Cómo Él perdona a los culpables? Y entonces, imagínense, para ponerlo en un plano más entendible, imagínense esto. Escuchen, jóvenes. Imagínate que tú llegas a tu casa. Está un poco duro lo que les voy a decir. Tú llegas a tu casa y encuentras asesinados a toda tu familia en tu casa. Y ahí adentro encuentras al asesino. Ahí está el asesino. Y está toda tu familia está asesinada en tu casa. Rápido llamas, viene la policía y agarra al asesino. Tú vas al juicio, ahí está el asesino. Y el asesino empieza a llorar delante del juez: señor juez, perdóneme por favor, me siento mal por lo que hice, estoy arrepentido. Tú estás con la seguridad que el juez lo va a condenar, porque lo agarraron en el crimen y él fue el culpable. Y tú estás seguro que el juez le va a dar cadenas perpetuas. ¿Por qué? Porque se merece ese castigo, él quitó la vida. Pero el juez, hermanos, como es un juez bueno, le dice: te perdono al culpable, te perdono, pero ya no lo hagas. ¿Qué sentirías tú de que el juez perdonara a aquel que asesinó a toda tu familia? ¿Qué sentirías? ¿Qué dirías de ese juez? Es un juez injusto. Ese juez debió haber condenado a ese asesino. Asesinó a mi familia, pero en cambio lo dejó libre. Ese juez no es bueno. Amados, ahora pongámonos en la posición del asesino, que nosotros fuimos los que cometimos el asesinato. Y el juez te dice: te perdono, te quito la condena. ¿Cómo te sentirías? Gracias, eres un juez bueno, misericordioso. ¿Te fijas cómo es difícil entender la justicia y la misericordia de Dios? Porque para unos Dios va a ser justo, misericordioso, y para otros Dios va a ser ¿qué? Injusto. Amados, Dios no puede hacer eso. Dios no puede perdonar a alguien nada más por perdonarlo. Tiene que pagar la condena, tiene que haber pago. Tiene la persona que pagar por lo que él hizo, porque si no, nuestro Dios no es un Dios justo, un Dios santo, un Dios puro, un Dios bueno.
El Señor, inclusive, si tú te vas al libro de Deuteronomio, al libro de Éxodo, varias veces el Señor dice: hey, si hay un asesinato, si alguien mata a otra persona con alevosía y ventaja, o sea, que la quiso matar, esa persona también va a tener que ser ejecutada, ojo por ojo, diente por diente. Así decía el Señor. Desde el principio el Señor ha sido un Dios justo. La sangre se paga con sangre, ¿verdad? No hay ningún pecado que Dios diga: it's okay, don't worry, no hay problema, hombre. Es una mentirita buena. Robaste nada más un Dubalín, ¿verdad?, de la tienda. Un chicle totito ahí de don Pepe no te vio y lo agarraste, ¿verdad? No es nada. No hay pecados, hermanos, que Dios diga: está bien. Todo pecado debe ser justificado o debe ser, ¿verdad?, pagado con condena. En realidad, hermanos, tenemos que entender, ¿verdad?, cómo un hombre puede ser justificado por Dios. O sea, ponte a pensar, si todos nosotros somos culpables de juicio, ¿cómo Dios nos dice que ahora estamos perdonados? Que ya lo que hicimos, si crees en Él, te has arrepentido y estás siguiendo la fe en Cristo, que tú ya estás bien delante de los ojos de Dios. Pero aquí estamos, no hemos muerto, tenemos nuestro cuerpo y nuestra sangre. ¿Cómo puede Dios justificar a hombres malos y mujeres malas como tú y como yo? Job capítulo 15. Job capítulo 15. Verso 14. ¿Acaso puede algún hombre mortal ser puro? ¿Puede alguien nacido de mujer ser justo? ¿Tú qué dices? No. ¿Qué dice ahí mismo Job capítulo 9 verso 2? ¿Cómo puede una persona ser declarada inocente a los ojos de Dios? Ya desde aquel entonces, hermanos, se hacía esta pregunta: ¿cómo Dios puede justificarnos? ¿Cómo Dios, un Dios bueno, puede perdonar, verdad, los pecadores? Job capítulo 25 versos 4 al 6. Job capítulo 25 versos 4 al 6. ¿Cómo puede un mortal ser inocente ante Dios? ¿Puede alguien nacido de mujer ser puro? Dios es más glorioso que la luna, brilla con más intensidad que las estrellas. Comparadas a Él, las personas son gusanos, nosotros los mortales somos simples lombrices. ¿Cómo un Dios justo, poderoso, bueno, santo, hermanos, puede interesarse en lombrices como tú y como yo? Cuando Job utiliza la frase lombrices, quiere decir lo más insignificante que hay, ¿verdad? Te has puesto a pensar, ¿verdad? El rey David decía: ¿quién soy yo, Señor, para que tú te hayas acordado de mí? ¿Quién soy yo? ¿Cómo Dios, hermanos, puede recibirme como justo después de todo el mal que he hecho? ¿Cómo Dios puede recibir, hermanos, a personas, verdad, con pecados terribles? Todo pecado es condenado, pero hay pecados que se nos hacen terribles, hermanos. ¿Cómo Dios puede recibir y perdonar a personas con pecados terribles que han hecho tanto mal? ¿Cómo el Señor los puede recibir? Y la respuesta es la siguiente: otra persona, alguien más, tuvo que haber pagado la justicia de Dios por ti y por mí. O sea, en primer lugar, Dios es justo, Dios es fiel, Dios es puro, Dios es bueno. A Dios no se le puede corromper, Dios no deja sin castigo nada. Entonces aquí la primera idea es: Dios es justo. Aunque Dios haya perdonado a aquel que me hizo mucho daño a mí y yo sienta que él merecía castigo, pero Dios lo perdonó. Aunque yo sienta que Dios es injusto, Dios es justo. Dios es justo.
¿Cómo Dios puede ser justo? Y aquí es donde entra, ¿verdad?, el sacrificio de Cristo Jesús. Y tenemos que entenderlo de la manera correcta, amados. El sacrificio de Cristo Jesús es el pago por cada uno de tus pecados y no a Satanás. Recuerden, Dios no le pagó nada a Satanás. Satanás no te va a juzgar. Satanás no tiene las llaves del infierno. Satanás no tiene el poder sobre la muerte. ¿Quién tiene ese poder? Cristo Jesús. Como Dios quería rescatarnos siendo gusanos, siendo nada, pero Él no podía rescatarnos nada más diciendo, bueno, a todos los perdono. No, porque dejaría de ser justo. Él se hizo a sí mismo el sacrificio. Él puso las reglas. Él dijo, si hay muerte, si hay pecado, tiene que haber muerte para poder pagar ese pecado. Y aquí es donde entra, ¿verdad?, el sacrificio de su Hijo Jesucristo. Una persona tiene que haber pagado tu condena. Las únicas opciones de que Dios te pueda recibir o te pueda hacer justicia es ir al infierno. Y yo les he dicho esto muchas veces: todo el mundo va hacia el infierno. Todos van hacia el infierno. ¿Por qué? Porque es el pago justo por los pecados. Yo les he dicho, nuestras santas abuelitas, si no tuvieron la fe en Cristo Jesús, también fueron al infierno. Ojalá en el Señor, hermanos, haya tenido misericordia de ellas. Pero es decir, todo mundo, hermanos, vamos caminando hacia ese abismo del infierno. Y es el pago justo, porque todos hemos pecado. Ahora, cuando Dios mete su mano y nos saca de ese camino, eso se le llama misericordia. Dios no nos paga lo que merecemos. Dios tiene misericordia. A los que van al infierno hace justicia, y a los que salva hace misericordia. No les paga, ¿verdad?, lo que se merece. La manera de que Dios, hermanos, haga justicia es dejándonos ir al infierno, o que otra persona haya pagado por nuestra culpa y entonces podamos ir hacia la gloria. ¿Cómo funciona esto? ¿Cómo podemos explicar, hermanos, esto de que Dios haga justicia o que Dios tenga misericordia? Y estas palabras se encuentran, ¿verdad?, en la carta a Filemón. Vayamos a Filemón. Recuerda, estamos viendo un tema que no es fácil de comprender, pero por medio de la palabra y el Espíritu de Dios lo podemos, ¿verdad?, estudiar, y el Señor nos lo puede revelar. ¿Qué le dije? Filemón, Hebreos, Santiago, Filemón. Ok, versos 17 y 18. Pablo le está escribiendo a Filemón. Así que si me considera, ok, ya me acordé. Aquí tenemos que entender esto. Pablo estuvo en prisión y Pablo, ¿verdad?, conoce a Onésimo. Onésimo había sido esclavo de Filemón. Filemón era alguien que tenía dinero. Onésimo había sido esclavo de Filemón, pero Onésimo se escapó. Cuando un esclavo se escapaba, el amo podía matarlo o echarlo a la cárcel. Como Filemón era cristiano, no lo mató. ¿Qué hizo? Lo mandó a la cárcel. Era lo justo. Onésimo ahí está en la cárcel. Pablo entra a la cárcel y lo conoce. Y Onésimo, ¿verdad?, se arrepiente. Y Onésimo, ¿verdad?, le explica a Pablo. Y entonces Pablo, hermanos, empieza a interceder por Onésimo y le escribe una carta a Filemón diciéndole: mira, Filemón, yo sé que Onésimo era tu esclavo y se escapó, y yo sé que merece estar en prisión, es ley justa, pero ya va a salir, y te suplico, Filemón, que lo recibas como si me estás recibiendo a mí. O sea, perdónalo. Verso 17: así que si me consideras tu compañero, recíbelo a él como si me recibieras a mí. Si él te perjudicó de alguna manera o te debe algo,
cóbramelo a mí. Ese cóbramelo a mí es la justificación que Jesús hizo. Dios cobró en Jesús lo que tú y yo le debíamos. Esa es la justificación. Esa es tener misericordia. Tu pago, lo que le debías a Dios, tú y yo, por nuestros pecados, el Señor Jesús dijo: Padre, cóbramelo a mí. No se lo cobres a Él, no se lo cobres a ella. Recíbeme a mí como sacrificio. Recíbeme a mí como el pago. De esa manera, amados, tenemos que entender, ¿verdad?, que en realidad el pago por el perdón de pecados fue hecho. De esa manera Dios no deja de ser justo, al contrario, es un Dios justo, mas también misericordioso. Por ejemplo, ahí en Romanos capítulo 4, para ampliar más esta idea, Romanos capítulo 4, versos 5 al 8, Pablo empieza a hablarnos precisamente de la justificación. Verso 4, Romanos capítulo 4, verso 4 en adelante. Cuando la gente trabaja, el salario que recibe no es un regalo. Si tú trabajas, ¿qué se supone que vas a recibir? El pago, ¿verdad? Es justo. Tú trabajas, te pagan. No es un regalo, sino es algo que se ha ganado. Pero la gente no es considerada justa por sus acciones. Mucha gente cree que sí, yo hago algo bueno a alguien y eso debe de contar delante de Dios como algo bueno, y entonces Dios me tiene que recibir, que perdonar, ¿verdad? La gente así piensa, pero dice Pablo: hey, no, la gente no es considerada justa por sus buenas acciones, sino por su fe en Dios, quien perdona a los pecadores. David, el rey David, ¿verdad?, también habló de lo mismo cuando describió la felicidad de los que son declarados justos sin hacer esfuerzos para lograrlo. David dijo: oh, qué alegría para aquellos a quienes se les perdona la desobediencia, a quienes se les cubren los pecados. Así que la alegría para ellos a quienes el Señor les borró el pecado de su cuenta. Prácticamente, hermanos, en la Reina Valera, en el griego se usa una palabra donde dice: qué bueno es aquellos que no se les inculpa de pecado. Inculpar, hermanos, ¿verdad? Tenemos que entender que aunque eres culpable, Dios no te llama culpable. Ponte a pensar, Dios nos perdona, ok, pero somos culpables. O sea, lo que hiciste lo hiciste mal y yo también, ¿verdad? No somos inocentes. Dios no nos llama inocentes. Dios nos llama pecadores perdonados. Tú sigues siendo un pecador. Lo que hiciste lo hiciste, pero el pecado ha sido perdonado aunque eres culpable, y yo también lo soy. Aquí la idea no es de que Dios nos hace inocentes. No, Dios no te hace inocente. Dios, siendo tú culpable, te perdona por medio del sacrificio que ya pagó Jesús en la cruz. No te inculpa, no te quita, ¿verdad?, que fuiste culpable. Entonces, amados, tenemos que entender cómo Dios nos hace justos delante de sus ojos. Cómo es que esto tan glorioso sucede, y es que es algo, hermanos, espiritual. No se puede explicar físicamente porque es algo espiritual. Por eso la fe dice, es pues por fe, ¿verdad? No, la justificación no es por medio de la fe. No es lo que tú hagas, no es lo que tú le des a Dios, no es lo que tú dejes de hacer de pecar. Es creer en el sacrificio que ya fue pagado a tu culpa. Y al creer vas a vivir de la manera que el Señor te dice que lo hagas, para que sea efectivo, hermanos, ese sacrificio. Entonces, prácticamente, cuando Pablo le dice a Filemón: Filemón, si algo te debe Onésimo, cárgalo a mi cuenta. Es como cuando un padre firma un documento para hacerse responsable por algún trato de su hijo. Es como el co-signer, ¿verdad?, que le llaman. Es decir, a lo mejor el hijo todavía no puede comprar un carro, una casa, pero dice: pero si tienes un co-signer que se haga responsable por tu deuda, si dejas de, ¿verdad?, de pagar, entonces sí hay trato.
De alguna manera, hermanos, Jesucristo es el que pagó, el que puso, ¿verdad? Yo pago la deuda. Amén. Vamos a Levítico capítulo 16 para entender más, porque ajá. Hermana, no se adelante, hermana. Ya sé que están desesperados por irse al Golden Corral, pero espérense tantito. Todavía no son las 11:30, ¿verdad? Levítico capítulo 16. Sí, yo sé que entendemos, yo sé que todos entendemos que Jesús es el Cordero y que por medio del sacrificio, pero tienes que entenderlo en la forma bíblica que el Señor lo establece. ¿Por qué? Ok, ya lo creo, yo lo creo, pero ¿por qué? ¿Cómo es posible que un hombre que murió hace 2000 años y derramó su sangre pueda entonces perdonarme mis pecados? ¿Verdad? Levítico capítulo 16, versos 20 al 22. Levítico, hermanos, es un libro donde el Señor establece muchas leyes, ordenanzas, reglas, voluntad para que su pueblo pudiera llevar una vida lo más buena posible, lo más recta posible. Y el Señor, inclusive había un día que se llamaba el día de la expiación, donde ese día Dios, por medio de un sacrificio que Él establecía, decidía cubrir los pecados de todo el pueblo de Israel por medio del sacrificio. Por eso hay que entenderlo, ¿verdad? ¿Quién estableció esto? No fue el pastor, no fue una junta de ancianos que dicen, ¿verdad? No fueron los fariseos o los apóstoles que decidieron, no, es que vamos a enseñar que Jesús. No, esto ya está establecido, hermanos, desde antes de la fundación del mundo. Dice que el Cordero había sido inmolado. Dios ya tenía entendido, hermanos, cómo nos iba a salvar a nosotros los pecadores. Te voy a recomendar que leas todo el capítulo 16 porque hay que explicarlo, ¿verdad? Pero vamos a concentrarnos nada más en el verso en el 20 y el 22. Aarón era el sumo sacerdote, el único encargado de sacrificar. Dice: cuando Aarón haya terminado de purificar el lugar santísimo, el tabernáculo y el altar, presentará el chivo vivo. Pondrá ambas manos encima de la cabeza del chivo y confesará sobre él toda la perversidad y la rebelión y los pecados del pueblo de Israel. Aquí hay que entender esto. El día de la expiación, hermanos, se escogían dos chivos, dos de un año, ¿verdad? Perfectos, dos chivos. Uno se sacrificaba, se ofrendaba a Dios, ¿verdad? Se quemaba en un asador. La sangre se rociaba sobre las cortinas donde se entraba al lugar santísimo. Y el otro chivo, hermanos, Aarón lo que hacía es que Aarón ponía su mano sobre el animal y empezaba él a confesar: Señor, perdónanos por los asesinatos que este pueblo ha hecho. Señor, perdona los adulterios que este pueblo ha hecho. Señor, perdona las mentiras que este pueblo ha hecho. Señor, perdona. Confesaba todos los pecados del pueblo sobre la cabeza de este chivo, hermanos, sobre el chivo que no era muerto, ¿verdad? Y dice: pondrá ambas manos, verso 21, encima de la cabeza del chivo, confesará sobre él toda la perversidad, la rebelión y los pecados del pueblo de Israel. De esta forma, dice, traspasará los pecados del pueblo a la cabeza del chivo. ¿Quién crees que viene siendo este cordero? Cristo Jesús, ¿verdad? De esta manera, dice, traspasará la rebelión y los pecados del pueblo de Israel a la cabeza de este chivo. Después un hombre especialmente seleccionado para la tarea llevará el chivo al desierto, y al irse el chivo al desierto llevará todos los pecados del pueblo sobre sí mismos a una tierra desolada. Y aquí tenemos que entender el símbolo de estos dos corderos, el que era sacrificado y al que le eran puestos, ¿verdad?, los pecados. El chivo que moría, o el cordero que moría, hermanos, es el cordero, ¿verdad?, que pagaba la culpa. Pero el cordero que era liberado y que se fuera al desierto era el cordero, hermanos, que borraba los pecados. ¿Sí? El segundo. O sea, es decir, uno moría
y pagaba la culpa, y el otro era liberado llevando el perdón de los pecados. Los dos simbolizan ¿a quién? Al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Señor Jesús es aquel Cordero, el único que se le fueron puestos tus pecados. Él no pecó. Él no pecó, jamás. Dice Hebreos, tenemos un sumo sacerdote que jamás pecó. Pero sí fue puesto, hermanos, todos tus malos pensamientos, todas tus malas actitudes, todas tus malas palabras, todas las mentiras, todo el engaño, todo lo que hiciste mal fue puesto sobre la cabeza del Señor Jesucristo. Lo mío, lo tuyo y lo de millones y millones de personas fue puesto sobre Él. Y ese Cordero, hermanos, fue sacrificado, ¿verdad? Fue muerto para pagar por la culpa y por el perdón, ¿verdad?, de los pecados. Esto es lo que el Señor hace, hermanos, para que su pueblo pueda ser justificado. Primero, siempre para poder perdonar los pecados debe haber derramamiento de sangre, debe haber muerte. Y el primer chivo es el significado, ¿verdad?, de derramar la sangre, de pagar. El segundo, hermanos, tiene que el pecado que perdonarse, ¿verdad?, que apartarse de la presencia de Dios, y es lo que el segundo chivo o cordero representaba, ¿verdad?, el cual era deliberado vivo y se iba. Romanos capítulo 3, versos 21 al 26 nos lleva otra vez Pablo, ¿verdad?, a entender, y es lo que explicaba ahorita o leía Laura, ¿verdad? Romanos capítulo 3, versos 23 al 26. Pues todos hemos pecado y nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Sin embargo, con una bondad que no merecemos, Dios nos declara justos por medio de Cristo Jesús, quien nos liberó del castigo de nuestros pecados. Pues Dios ofreció a Jesús como el sacrificio por el pecado. Las personas son declaradas justas a los ojos de Dios cuando creen que Jesús sacrificó su vida al derramar su sangre. Ese sacrificio muestra que Dios actuó con justicia cuando se contuvo y no castigó a los que pecaron en el pasado. ¿Por qué? Porque Dios miraba hacia el futuro y de ese modo los incluiría en lo que llevaría a cabo en el tiempo presente. Dios hizo todo eso para demostrar su justicia, porque Él mismo es justo e imparcial y declara a los pecadores justos a sus ojos cuando ellos creen en Jesús. Esa sí es la manera que el Señor nos justifica, pero tienes que saber cómo. ¿Por qué se puede lograr eso? Por medio de Cristo Jesús. Y es por medio de esos corderos que significaban el pago y el perdón de los pecados. Por eso Juan declara, Juan el Bautista, cuando ve al Señor Jesús, dice: he aquí el Cordero de Dios que quita ¿qué? El pecado del mundo. Entonces, amados, ¿cómo puede Dios justificar a los pecadores y seguir siendo justo? Pues Él pagando ese castigo que Él mismo daría, ¿verdad?, a los pecadores. Y por eso Él pudo demostrar y sigue demostrando que Él es justo, a pesar, ¿verdad?, de que perdona a los culpables. Hoy, hermanos, nuestro pecado ha sido perdonado, olvidado y absorbido en el sacrificio de Cristo Jesús. Y eso es glorioso, hermanos, porque si pusiste atención en las últimas dos predicaciones, el poder del pecado es la muerte, una condenación eterna. Es poder de esclavitud, poder de muerte, son cadenas. El pecado es tan poderoso, hermanos, que la mayoría de la gente va a pagar su culpa en el infierno. No es más fuerte que Dios, ni más fuerte que el Señor Jesús. Desgraciadamente, hermanos, nuestra naturaleza caída prefiere el pecado que a Dios. Pero aquellos que creen en el Señor, Dios es suficientemente poderoso para haber pagado tu culpa y para perdonar, para olvidar y para absorber tu pecado por medio del sacrificio de Cristo Jesús. De esa manera Dios muestra su justicia y también su amor.
Lee por favor Isaías 53. Léelo del 1 al 12. Varias veces pídele al Señor, Señor, déjame entender. Isaías 53. Déjame entender, Señor, qué significa todo este plan que tú hiciste para que tu hijo pagara por mí, ¿verdad? Y amados, cuando lo leas, tienes que entender que fue plan de Dios el hacer sufrir a su hijo, al cordero, no por gusto, sino por necesidad. Mira cómo Dios es tan perfecto. Dios pudo haber evitado, haber dicho, ¿para qué sacrifico a mi hijo? Yo soy Dios. Yo les puedo decir, perdonados. ¿Cuántos de nosotros como papás hemos hecho eso con nuestros hijos? No les damos el castigo que merecen. Y no digo que, hermanos, siempre tenemos que ser con ellos, también tenemos que ser misericordiosos. Pero es decir, muchas veces, no, hombre, ya está bien, vete, ya, no me fastidies. Y en lugar de mostrar justicia, hermanos, ¿verdad? Pero Dios no es así, Dios no deja pasar nada. Dios estuvo dispuesto para poder seguir siendo justo, el sacrificar a su hijo y decir, tengo que pagar justamente los pecados de todos aquellos que amo. Y estuvo dispuesto a sacrificar al hijo. Amados, la justificación toma lugar en el reino de los cielos, en la sala del juicio de Dios. Allá donde Dios está es donde Él te hace justo. Vamos a seguir hablando de esto la próxima semana. Pero entiende esto, ¿verdad? La justificación no se hace delante de los hombres. Aquí todos te vamos a ver igual. En tu casa te van a ver igual. Si tú te arrepientes, le pides perdón a Dios, le dices, Señor Jesús, yo quiero, Señor, que tu Espíritu Santo venga a mí. Quiero bajar a las aguas del bautismo, quiero morir a mí y empezar que tú vivas en mí. ¡Pum! Allá en el reino de los cielos, la justificación, hermanos. Dios ya no te hace culpable. Ahora la sangre de su Hijo Jesucristo te hace ver santo. Pero aquí, los ojos de los hombres, al principio te van a ver ¿qué? Igual. Eres el mismo, eres la misma. Poco a poco el Señor empieza a transformarte. Pero la justificación, amados, se hace en el cielo. La regeneración se hace aquí en la tierra. Después vamos a ver eso. Pero por la fe hemos sido justificados por el sacrificio de Cristo Jesús. Y entiende eso, ¿verdad? No había y no hay otra manera de que Dios, a pesar de ser culpable, perdone tus pecados. Dale gracias a Dios, mi amado. Dale gracias a Dios por su Hijo Jesucristo. Ponte en pie un momento y vamos a orar. Cuán grande eres, Señor, cuán maravilloso eres. Y hay veces que nos cuesta entender, Señor, cómo tú haces las cosas. ¿Por qué? Porque somos humanos, Señor, y tenemos una mente limitada, pero reconocemos que tú eres el Dios sabio, que todo lo puede, que todo lo hace, Señor, que nada, Señor, queda inconcluso, Señor, contigo. Tú todas las cosas, Señor, los detalles, las cosas más mínimas, Señor, las llevas a cabo para que nada quede fuera de tu control. Gracias, Padre, porque cada pecado que hemos cometido, Señor, y que cometeremos, si estamos viviendo en arrepentimiento, Señor, ha sido perdonado por ti, Cristo Jesús, y también pagado justamente en la cruz. No hay otro Dios, Señor, que pueda hacer eso. No existe y no existirá. Solamente tú, Jesucristo, juez justo. Gracias por ser nuestro juez. Gracias por ser nuestro abogado, Señor. Te bendecimos y, Padre, te pedimos que nos ayudes a vivir creyendo que delante de ti, Señor, ya no somos, Señor, esos pecadores que merecen ir al infierno. Ahora somos pecadores, Señor, que tú has redimido, que tú has limpiado, y que a pesar de nuestro pecado, Señor, iremos a la gloria.
Bendito eres, Padre. Alabado seas. Déjanos siempre creer, Señor, y vivir creyendo por medio de la fe en tu sacrificio. En tu nombre oramos, Señor Jesús. Amén. Amén. Si tienes que hacer una decisión, hazla. Si tienes que empezar, ¿verdad?, a seguir al Señor, síguelo. Pídele a Él perdón. Pídele a Él, ¿verdad?, que su sacrificio tenga en ti el efecto de la misericordia. El Señor no te va a rechazar. Amén. Levanta tus manos y vamos a bendecirnos. Que Yahweh te bendiga y te proteja. Que Yahweh sonría sobre ti y sea compasivo contigo. Que Yahweh te muestre su favor y te dé su paz. Amén. Dios les bendice.